La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo. ¿Cómo están, estimados hermanos? Bienvenidos a este nuevo tiempo de Minutos de Griego Bíblico. Hoy martes quiero empezar este video orando junto con ustedes y luego poder ir meditando en el versículo del día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual vamos a meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tomes control de este tiempo, Señor, y que no sean mi capacidad humana hablando, sino que seas tú hablando a través de mis labios. Bendice a cada una de las personas que está hoy aquí presente y que va a ver este video, y que cada una de las palabras que se van a decir, y sobre todo la palabra en griego que vamos a ver el día de hoy, pueda quedar en sus mentes y en sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a leer uno de los textos que está en el Evangelio de Juan. El texto es Juan capítulo 20, versículo 31. Este versículo dice: pero estas han sido escritas para que creáis, dice, que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vuelvo a repetir el texto dice: pero estas han sido escritas para que creáis. O sea, el contexto del 30 es que Juan está diciendo, pero Jesús hizo muchas más cosas, las cuales no han sido escritas, pero dice en el 31, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este texto de Juan capítulo 20, verso 31, habla de varias palabras. Hay algunas palabras que ya las hemos visto en los videos anteriores, en las semanas pasadas, como por ejemplo ungido, que ya lo hemos visto separado. En este caso Jesús había sido separado para una labor mesiánica, ya habíamos visto esa palabra. Habíamos visto el Hijo de Dios como huíos, que también lo hemos visto en otros textos de Mateo, Lucas, que lo hemos visto también. Y también, bueno, hemos hablado sobre la vida y hemos visto acerca de la vida, que es Zoe, que lo hemos visto en primera de Juan, o mejor dicho, en Juan capítulo 1, verso 1, en otro de los videos de Minutos de Griego Bíblico, cuando hemos hablado acerca del verbo de vida en la serie La Divinidad de Jesús. El día de hoy vamos a aprender una palabra que a lo mejor también ya la han visto, pero hoy vamos a volverla a ver de una manera un poquito más profunda, en el sentido de que vamos a buscar algunas referencias cruzadas de las Escrituras, donde también esta palabra en griego aparece, y de esa manera poder ilustrar un poquito lo que esta palabra significa, de manera práctica, ¿no? La palabra que hoy vamos a ver es la palabra que dice, pero estas han sido escritas para que creáis, en Juan 20:31, es el versículo de hoy. Pero estas han sido escritas para que creáis. Ahí la palabra griega es la palabra pisteu, ¿no? Y luego dice que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo, también hace referencia a la palabra griega pisteu, aunque obviamente está en otro tiempo, pero dice, creyendo tengáis vida en su nombre. Obviamente lo que el texto está diciendo es que necesitamos creer que Jesús es el ungido, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios,
y para que creyendo en Él, o sea, al creer en Él, ¿no? Al creer que Él es el ungido y Él es el Hijo de Dios, entonces eso trae como consecuencia que tengamos vida en su nombre, ¿no? Obviamente, no solo una vida bendecida en la tierra, no solo una vida donde podemos disfrutar las bendiciones de Dios, sino está hablando también de alcanzar vida eterna, ¿no? Una vida en la eternidad junto con Él. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en la palabra pisteu, que es la palabra creáis, ¿no? O en este caso, creyendo también, creáis o creyendo. Y hemos visto esto varias veces. La palabra fe en griego significa, está relacionada con pistis, ¿no? Pistis es prácticamente fe, lo cual implica, es una convicción. Es la convicción que tenemos sobre algo en base a lo que hemos escuchado de Dios, ¿no? O sea, es una convicción, una certeza con una base sólida, ¿no? No solamente estamos hablando de creer en cualquier cosa o en algo sin valor, sino que pistis implica, es una certeza, es la certeza, la convicción o la confianza que tenemos en Dios basado en lo que hemos oído acerca de Él, aplicándolo a la Escritura. Ahora, obviamente, la palabra, el tener fe, o sea, el tener esa convicción, implica pisteu, o sea, es el verbo de la palabra fe, ¿no? O sea, es tener fe, es creer. Y esto tiene que ver con pisteu, ¿no? Que es el verbo de pistis, o sea, de tener fe. O sea, es confiar, es mostrar esa confianza de manera práctica, o sea, es confiar. Ahora, esa palabra pisteu, que es confiar, no solo es un proceso mental de tener un conjunto de ideas o un conjunto de hechos que nos dan una evidencia sólida que lo que decimos de Dios es cierto, ¿no? Sino que esas ideas o esas evidencias sólidas que tenemos sobre Dios deben producir un cambio en nosotros, acción. Deben cambiar nuestra manera de vivir. Eso es pisteu. O sea, no solamente es un proceso mental, sino es algo que debe producir un cambio en nuestras vidas, en nuestra manera de actuar. Eso es pisteu. Es el verbo de pistis, ¿no? ¿Qué es pistis? Es fe. ¿Qué es fe? Es la certeza, es la confianza en Dios en base a lo que hemos creído o lo que hemos leído, oído y escuchado acerca de Él, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción de pistis? Es pisteu, es creer. Entonces, ¿y qué implica ese proceso de creer? No solamente es tener en la mente las evidencias consistentes acerca de lo que decimos o hemos escuchado de Dios es cierto, sino que esa verdad que nosotros tenemos en la mente y en el corazón debe cambiar nuestra forma de vivir. Si no cambia nuestra forma de vivir, entonces ese proceso está incompleto. Como ya lo he mencionado en varios videos o aún en el curso que tenemos del Sermón del Monte los días sábados a través de Zoom, hemos mencionado que la palabra obediencia, ¿no?, está relacionada con la palabra oír, ¿no? Oír en el griego es akoi, pero en obediencia en el griego es upakoi. Y upa, es el prefijo upa, es llevar algo de un nivel inferior a un nivel superior. Y hemos mencionado que si oír es akoi y obediencia es upa akoi, obediencia es llevar tu oír a un nivel superior. Por eso es que obedecer es hacer que lo que tú has oído produzca acción. Esa es la diferencia de una fe verdadera y una fe falsa, ¿no? La fe falsa es mental. La fe verdadera, puesta en práctica, se convierte en pisteu, que es la palabra que estamos analizando ahora, la cual es creer. Pero si realmente tú crees, eso debe producir
un cambio en tu manera de vivir. Así que Juan está diciendo, pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios. O sea que el creer que Jesús es el ungido, o sea que es el Mesías, que él ha sido separado para esa labor mesiánica, por lo tanto él ha venido a salvar mi vida del pecado, y él es el Hijo de Dios, tiene que producir un cambio en mi vida. Tiene que producir un cambio en mí. Si realmente es pisteo, no debe ser solo mental, tiene que cambiar mi manera de vivir. Esta palabra pisteo, ¿no?, que ya sabemos que tiene que ver con creer, con ser persuadido, ¿no?, con confiar en algo, aparece en los 4 evangelios, aparece en las cartas de Pablo también, pero aparece en los 4 evangelios. Por ejemplo, en Mateo aparece 10 veces, en Marcos aparece 10 veces, en Lucas aparece 9, en Juan aparece 99 veces la palabra pisteo, ¿no? Por ejemplo, quiero leer con ustedes algunos textos a lo largo del Nuevo Testamento, donde aparece esta palabra griega pisteo que acabamos de leer ahorita, pero que quiero leer junto con ustedes para que puedan graficar o ilustrar de qué forma pisteo se manifiesta en forma práctica, en qué circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 23, se dice, entonces si alguno os dice, he aquí el Mesías, o aquí, no lo creáis, ¿no? Aquí obviamente está haciendo referencia a los últimos tiempos en los cuales van a aparecer falsos cristos, ¿no? Y va a haber gente que va a llamar y va a decir, eres el Cristo, ¿no? Y aquí está diciendo, si alguno os dijese que eres el Mesías, no le creáis. O sea, lo que está diciendo ahí es, no hay evidencia suficiente de que Él sea el Mesías, ¿no? Por lo tanto, no permitas que al creer que Él sea el Mesías, eso produzca un cambio en ti. O sea, no le creas, no dejes que ese pensamiento produzca un cambio en tu vida, ¿no? No creas definitivamente, Él no es el Mesías. Mateo capítulo 8, versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión romano, ve, le dice, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, ¿qué es lo que hizo el centurión romano? Creyó, ¿no? El contexto de la historia dice que el soldado romano le dijo, yo soy un centurión y estoy acostumbrado a dar órdenes, ¿no? Y le digo a los soldados que hagan esto y ellos lo hacen. Así que le dice, yo no soy digno de que vayas a mi casa. Así que una palabra tuya, una orden tuya, será suficiente, ¿no? O sea, al decirle eso es porque el centurión de alguna manera estaba creyendo que él era el Mesías. Y aunque el centurión romano, lo más probable es que era romano, y no tenía conocimiento del Antiguo Testamento, ni de las profecías judaicas o mesiánicas, él creía que había algo divino en él para él decirle eso. Bastará una palabra tuya para que sea sano. O sea, él creía en la autoridad de Jesús. Sabía que Jesús podía hacer algo sobrenatural. Creyó en él. Y creer que él tenía el poder para hacerlo, cambió su conducta. Hermano, ¿cómo es que cambió la conducta del centurión? Sí, porque un centurión romano, que era un hombre de autoridad en el ejército romano, se estaba humillando ante Jesús al bajar su cabeza y pedirle ayuda. Dejó su orgullo a un costado. ¿Por qué? Porque creyó en él. Porque realmente creía que Jesús tenía la autoridad para ayudarle. ¿Cambió su vida? Sí. O sea que lo que él creía y las evidencias que él tenía y a lo mejor había escuchado sobre Jesús permitió que cambiara su forma de actuar. Pisteo. Mateo capítulo 21, versículo 22 dice, y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis, ¿no? Dice, todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiréis. Obviamente está hablando acá de creer, ¿no? ¿A qué se refiere? De que si tú crees es porque tienes las evidencias suficientes de que lo que estás pidiendo Dios lo va a responder, ¿no? Por eso es que algunos hasta plantean, dice, ¿quiere decir que todo lo que a mí se me ocurra, como yo lo creo, Dios lo voy a recibir? No. Porque se supone que si aquí está vinculada la palabra pisteu, es porque aún
el que tú estés creyendo que lo que estás pidiendo lo vas a recibir es porque es producto de evidencias, ¿no? Producto de que tú conoces la verdad. No vas a pedir fuera de la verdad. Tú sabes de que si tú ahora se dice, Señor, yo creo en el nombre de Jesús que mañana o en un mes me compraré un Ferrari. Yo lo creo, sí, pero no hay evidencia sólida, bíblica, de que sustente que realmente Dios conteste ese tipo de oraciones. Por lo tanto, aún orar creyendo, o sea, orar dentro de pisteo, dentro de pistis, ¿no? Trae como consecuencia o ya incluye orar basado en una evidencia, ¿no? Y no hay evidencias bíblicas que sostengan que sea una regla que Dios tenga que contestar una oración como esa. O sea que orar en el Espíritu, también de manera práctica, por decirlo así, implicaría orar teniendo en cuenta la voluntad del Señor y no mis caprichos, ¿no? Ni mi vanidad, ni lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere al final. Lucas capítulo 8, verso 50 dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente y serás salva. En este caso, obviamente, le está diciendo, si tú crees que yo soy el Mesías, si tú crees que yo soy Dios, entonces tienes que, esa creencia trae incluida la afirmación de que yo tengo la capacidad de salvar a alguien o de devolverle la vida a alguien. Así que cree en mí. Juan capítulo 11, verso 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No? O sea, está hablando, si crees. O sea, si tú crees que yo soy el Mesías, si tú crees que yo soy el Hijo de Dios, verás la gloria de Dios. Dice Mateo 9, 28, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. O sea, miren los milagros que él estaba haciendo, ¿no? O sea, el hecho, como dice Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al versículo 6 y también parte del capítulo 2, ¿no? O sea, que Dios había hablado por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, o en Hijo, ¿no? Dice Hebreos. Y no solamente nos habló a través de los apóstoles, sino a través de los milagros que Dios permitió que Jesús hiciera y que los apóstoles hicieran. Porque esos milagros también eran evidencia de que Él estaba respaldado por Dios Padre, ¿no? Él era el Hijo de Dios, Él era Dios. Entonces, obviamente, Él le pregunta a los ciegos, ¿crees que yo puedo hacer esto? Y ellos sabían que si realmente Él era el Mesías, si realmente el Hijo de Dios, tenía que responder, sí, Señor, yo creo. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, ¿no? Aquí obviamente Jesús lo que está enfatizando no es el hecho en sí del árbol, ¿no? Sino está enfatizando, o del monte en este caso, sino el énfasis que está dando Jesús aquí es el hecho de las cosas que aparentemente en nuestra mentalidad humana suelen ser imposibles, ¿no? Hay muchas cosas que en lo humano es imposible, en lo físico es imposible. Esa es la razón por la cual, ya que la verdad es relativa, ¿no? Y ahora prácticamente la autoridad de la Biblia está puesta en tela de juicio, por decir, en el siglo XXI, porque existen diferentes verdades, ¿no? Y las personas ponen su fe, su creencia, en diferentes verdades. Algunos los ponen en la ciencia, otros los ponen en la astrología, ¿no? Entonces, para aquellos que ponen sus verdades en la ciencia, si la ciencia no demuestra que eso puede ser cierto, o por lo menos no hay
una contradicción a esa ley, entonces lo que tú estás diciendo es falso. No hay evidencia científica que lo que tú estás diciendo es cierto. Esa es la razón por la cual si tuviéramos que simplemente decirle a un monte que se mueva, científicamente sería absurdo, ¿no? Porque violaría quizás el principio de la ley de Newton, ¿no? Que fuerza es igual a masa por aceleración. Que si queremos producir un movimiento o un cambio de velocidad en un cuerpo, ¿no? Ya que el cuerpo está estático, su velocidad es igual a cero, y queremos que se mueva, tiene que haber una aceleración. Entonces, para producir una aceleración resultante, tiene que haber una fuerza resultante externa que actúe sobre el cuerpo en la misma dirección del movimiento. Entonces, estaríamos violando la ley de Newton, lo cual obviamente, pues, si tuviéramos que basarnos en evidencias científicas, sería imposible decirle a un monte muévete, ¿no? Simplemente porque se lo estamos diciendo sin que haya una fuerza que actúe sobre el monte, ¿no? El pasaje, o por lo menos este texto, está enfatizando el hecho de que a veces hay cosas que nos parecen imposibles y que nuestra mente sola nos bloquea. Eso es imposible, no va a suceder. Es imposible que ahora que estamos en COVID y ahora que la mayoría de nosotros en el mundo, todo el mundo ha perdido su trabajo, la gran mayoría, muchas compañías han quebrado, es imposible que yo pueda llegar a fin de mes, ¿no? Pero eso es imposible, ¿no? Entonces es un ejemplo real, ¿no? A lo mejor tu mente te está jugando una mala pasada y es imposible, eso no va a suceder. Y debido a eso te deprimes, pierdes la fe. Pero Dios dice, no. Dice, si creyeres, dice, y no dudares en tu corazón. ¿No? ¿Qué es dudar en el corazón? ¿No? ¿Qué es el corazón? Es la mente, los sentimientos, las emociones. A lo mejor quieres creer, pero tu corazón te juega una mala pasada, ¿no? O sea, tu mente, tus pensamientos. No creo que eso suceda. No va a pasar. Pero Dios te dice, si realmente tú crees en mí, y yo tengo la autoridad. Por ejemplo, en este caso tendrías una base sólida bíblica, ¿no? Que dice que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien, que no hay justo que mendigue pan, que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, las tres cosas que menciona, casa, comida y vivienda, bueno, casa, vestido y comida, serán provistas por Dios. Hay un fundamento sólido bíblico para que tú creas que Dios no te va a permitir mendigar. Y si aún Dios permitiese que pasaras hambre, será con un propósito que Él tiene detrás. Pero la Escritura dice que no hay justo que mendigue pan, que Dios siempre nos va a proveer de alguna manera. A veces nos va a llevar al límite para probar nuestro corazón. De alguna manera, en diferentes circunstancias, en diferentes facetas de nuestra vida, no solamente en lo económico, sino en diferentes otros aspectos, a lo mejor en la salud. Y Dios nos hace pasar pruebas para probar nuestro corazón, para ver si realmente nosotros creemos. Pero a veces hay muchos creyentes que, a pesar de la evidencia, no permiten que esa evidencia transforme su conducta, porque aún su conducta sigue siendo dubitativa y sigue dudando de las promesas de Dios, ¿no? Y su mente lo sigue traicionando, ¿no? Ora, pero sigue inquieto. Ora, pero sigue pensando. Ora y pone las cosas en las manos de Dios, pero sigue tratando de pensar y buscar solución a lo imposible. Hay cosas que podemos solucionar, pero hay cosas que ya están fuera de nuestras manos. Hay una frase, un cuadro que mi esposa colgó en el baño, que dice, Señor, dice no, dame sabiduría para reconocer aquellas cosas que no puedo cambiar, dice, ¿no? Coraje para cambiar las que sí puedo, ¿no? Perdón, dice, creo que dice, dame coraje para resolver las cosas que puedo cambiar, confianza en ti para entender que hay cosas que no puedo cambiar, ¿no? Y sabiduría para diferenciar entre lo que puedo y lo que no puedo cambiar, lo que está en mí y lo que no está en mí cambiar, ¿no?
Cuando hay algo que está en ti cambiar, pues pide al Señor sabiduría para que Dios te dé la capacidad de cambiarlo, pero hay cosas que no están en ti cambiarlas, que demandan de ti fe y obediencia. Creer, pisteo. La palabra pisteo debe transformar tu manera de vivir, tu manera de pensar. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios premia al que le busca, pero sin fe es imposible agradarle. A Dios no le agrada que nosotros dudemos de Él, que a pesar de la evidencia que Él te ha mostrado y te ha presentado y de las cosas que Él ha hecho en tu vida, sigamos dudando de lo que Él puede hacer hoy. Juan capítulo 4, verso 50 dice, Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Dice, y el hombre creyó, ahí es pisteo también. El hombre creyó la palabra que él dijo. Vemos otra aplicación práctica. ¿Tú y yo creemos en lo que él ya dijo? Si él ha dicho algo en su palabra, como por ejemplo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, bienaventurados si eres manso, porque recibirás la tierra por heredad. O sea, creemos en lo que Dios ha dicho. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Él ya lo dijo. ¿Lo creemos? Ese es pisteo. ¿Lo crees? Juan 5:46 dijo, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió acerca de mí. O sea, lo que Jesús está diciendo, yo soy mayor que Moisés. Cuando él escribió acerca de mí. O sea, el centro de sus escritos soy yo, es lo que Jesús estaba diciendo. O sea, la estrella, por decir así, el protagonista de lo que Moisés, a quien ustedes alaban, escribió, soy yo, Jesús. Así que si le crees a él, deberías creerme a mí, porque yo soy a quien él adoraba y a quien él creía y de quien él escribía. Y eso también hace recordar a Hebreos, ¿no? Cuando el autor de Hebreos dice, si antes, cuando Dios habló por medio de los ángeles, aquellos que no creyeron en el mensaje de Dios, les fue retribuido de manera justa, de acuerdo a su desobediencia, cuánto más aquellos que hayan escuchado el mensaje del Hijo, de Dios mismo, del Dios encarnado, no recibirán un castigo. Al haber recibido el mensaje, dice, se deslizaron, o sea que te deslices, dice, y descuides una salvación tan grande. O sea, no sea que tomes por menos la salvación que te ha sido dada. No sea que menosprecies la salvación que te ha sido dada a través de Cristo. Te desvíes, te deslices. Entonces aquí está hablando de que si tú hacías caso a Moisés, hazme caso a mí. Y Hebreos dice, si a los ángeles, que dices que es cierto, que la ley fue dada por medio de los ángeles, ¿no? Y lo dice Flavio Josefo, un historiador judío, lo menciona en uno de sus libros, lo menciona en algunos textos del Nuevo Testamento. Si los ángeles fueron intermediarios para que Dios diera su ley al hombre, y ahora Dios se encarnó para él dar el mensaje él mismo, como Jesús, ¿cuánto más no deberías creer en él? El mensaje directo de Jesús. Juan capítulo 12, verso 38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Aquí el texto está hablando, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Otra vez está mostrando la forma práctica de pisteo, ¿no? Creyendo el anuncio de Dios. ¿Cuál era ese anuncio? De que Dios iba a enviar a su Hijo, ¿ok? Dios iba a enviar salvación al mundo, ¿no? Iba a enviarle su Espíritu, ¿no? Iba a escribir la ley en los corazones, que iba a ser un nuevo pacto. Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía,
así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Otra vez la palabra pisteo, creyendo en lo que la ley y los profetas, en lo que en la ley y en los profetas están escritos. La forma práctica, ¿cómo aplicamos pisteo? Creyendo en los mandamientos de Dios, en lo que está escrito en la ley y en los profetas, ¿no? Si alguna vez queremos entender el Nuevo Testamento, el mejor diccionario bíblico para entender las cartas de Pablo es el Antiguo. La ley no ha cambiado, lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Y aquí está hablando de creer en la ley, de pisteo, una forma práctica de pisteo. ¿Crees en la ley de Dios? ¿Crees en lo que la ley de Dios, en la palabra de Dios dice? Lucas 24:25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. A veces podemos no creer, no poner pisteo en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo? Al no creer lo que Dios ha dicho, al desvalorizar lo que Dios ha dicho, al ignorar el mensaje de Dios. Lucas 1:20, ¿no? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, dice, ¿no? Hasta el día en que esto se haga, por cuando no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, ¿no? Obviamente, bueno, aquí estamos hablando de que no habían creído que Jesús era el Mesías, ¿no? Perdón, está hablando aquí del papá de Juan el Bautista, si no me equivoco. Sí. Muy bien. Ahora, Mateo 21:25 dice: el bautismo de Juan, dice, ¿no? ¿De dónde era? Preguntan: ¿del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos que era del cielo, nos va a decir: ¿por qué pues no le creísteis? ¿No? O sea, obviamente aquí otra vez la palabra es pisteo. O sea, en otras palabras es: ¿por qué no dejaste que las evidencias cambiaran tu forma de actuar? Porque Juan presentó evidencias de que venía de parte de Dios, pero aún así no dejaste que esas evidencias cambiaran tu forma de actuar. No hiciste que tu fe sea práctica, real, verdadera, pisteo. Juan 3:12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿No? Juan 5:38 dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis, ¿no? Está diciendo, si no crees a Dios, si no crees en Jesús, obviamente es porque no crees en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios viva, es la palabra hecha carne. La palabra habla sobre Él. Si no crees en Él, es porque simplemente no crees en la palabra de Dios. No has dejado que la palabra de Dios transforme tu forma de vivir, porque la palabra de Dios es suficiente evidencia para creer en Jesús. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 12, dice Pablo: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Serán condenados aquellos que no tuvieron pisteo de la verdad. O sea que a pesar de que la verdad les presentó evidencia suficiente para que creyeran en Cristo, ellos no dejaron que esa verdad cambiara sus maneras de vivir. No mostraron humildad y sencillez, ni buscaron al Señor, dice, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y qué es la injusticia? Es lo contrario a la justicia. ¿Y qué es la justicia? Es caminar en la luz, es caminar en la verdad de Dios, en los mandamientos del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, Pablo dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Otra vez Pablo está diciendo: y será admirado por aquellos que creyeron en el pisteo, aquellos que teniendo evidencia dejaron que esa evidencia en la palabra de Dios cambiara su forma de actuar. Dice, ellos, dice, serán glorificados, ¿no? Mira que otra promesa, ¿no? O sea, creer no es algo simple, ¿no? Hay promesas para los que creemos. Juan 2:22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, al ver que Jesús resucitó, para ellos fue la evidencia contundente de que Él decía
que Él era realmente el Hijo de Dios, ¿no? Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La pregunta es, ¿hay evidencia de la resurrección de Cristo? ¿Científica? Sí. Hay evidencia científica. ¿Quieres encontrarla? Te recomiendo un libro que se llama Evidencias de un veredicto, ¿no? Por Josh McDowell, ¿no? Puedes leerla y ese es un libro precioso. Muy bien. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, pisteo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es interesante, ¿no? Porque es cierto que ellos no son justificados por hacer algo, porque hacen lo que la ley dice, no, sino que ellos primero creen en las evidencias de que Jesucristo es el Señor, y al creer en el producto de esa evidencia, ellos caminan en obediencia, caminan en el camino de la justicia, ¿no? Por eso es que a los cristianos antes se les llamaba los del camino. Ahí vienen los del camino. Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, ¿cómo van a invocar a aquel al que no han creído? Es importante que tú creas en Jesús para que le invoquen. ¿Por qué? Porque en la vida práctica, cuando quieres solucionar un problema, aunque no debería ser esa la opción, a veces buscas otras soluciones, otras respuestas, buscas otros caminos. ¿Por qué? Porque no crees que Dios tiene el poder de autoridad suficiente para ayudarte. Piensas que a lo mejor Dios es solamente el Dios de los domingos, ¿no? El Dios de la iglesia, el Dios que solamente se ocupa de las cosas espirituales. Mentira, Dios está involucrado en todo. Créeme que si aún estás estudiando física, o química, o termodinámica, o física cuántica, o cálculo 1, derivadas, integrales, geometría analítica, abogacía, filosofía, Dios puede ayudarte. Dios no solamente es un Dios que está encerrado en un templo los domingos. Dios no necesita una casa física. Es un símbolo de su presencia. La Biblia dice que nosotros somos el templo. Él habita dentro nuestro por medio de su Espíritu. Dios no necesita un templo para estar encerrado como un perro. Así que Dios no es el que vive en la iglesia los domingos. Dios es el Rey, el Supremo del universo. Y Dios creó todo, ¿no? Hay personas que piensan que Dios no inventó la ciencia, ¿no? Que piensan que como no hay ningún texto que sustente que Dios inventó las ciencias, entonces no podemos decir que Dios inventó las matemáticas, por ejemplo. Y eso es un absurdo, ¿no? Por lo menos yo estoy en contra de ese absurdo. ¿Por qué? Porque tampoco hay evidencia de que un escrito que diga que Dios creó, qué sé yo, los diferentes tipos de felinos, ¿no? Solo dice que creó animales, pero no dice todos los felinos, ni tampoco habla de que Dios creó Plutón, ¿no? Como algunos dicen, o que Dios creó los agujeros negros, o que Dios creó la atmósfera. No hay cosas así específicas, ¿no? Porque el propósito de la Biblia no es ese, ¿no? Sin embargo, Romanos dice Pablo que hay suficiente evidencia, ¿no? La creación habla por sí misma. Y de la misma manera, pues, Dios creó las matemáticas, ¿no? Y son hermosas. Si abres una naranja y la cortas, podrás ver la simetría de la naranja, ¿no? Y te dejo una tarea, ¿no? A ver si les dejo una tarea, a ver quién me la responde en el video de abajo, ahí en los comentarios, ¿no? ¿Por qué es que las abejas hacen sus panales de forma hexagonal? Si respondes eso, te darás cuenta que Dios es matemático. Dios es supremo, es perfecto, Dios es Dios. Pero solamente investigando sobre lo que te estoy diciendo te darás cuenta que Dios es matemático.
Y no solamente matemático. Dios sabe de derivadas, ¿no? Para aquellos que saben hacer cálculo matemático y saben encontrar el valor máximo y el valor mínimo de una función matemática aplicando derivadas, te darás cuenta de que cuando respondas lo que te acabo de decir, por qué los panales de las abejas lo hacen de manera hexagonal, te darás cuenta que Dios... entenderás que Newton no fue el que descubrió, ni Leibniz fue el que descubrió el cálculo diferencial. No, que ya Dios sabía todo eso. Y así que te dejo esta tarea. Así que no pienses con esto que Dios solamente está encerrado en una iglesia los domingos y que Él solamente está pensando en tu vida espiritual, ¿no? Y que estés siempre ahí orando, ¿no? Dios está involucrado en todo. Y si tú crees en Él, tienes que creer que Él es capaz de involucrarse en todo tu ser, en todos los aspectos de tu vida. Pero tienes que creer. Y este es el reto para tu fe. Dice Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Os dejo otra tarea, ¿no? Dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Acá el texto está hablando de que gracias a que Él nos ha concedido, hemos creído en Él. No hemos creído en Él porque nosotros, en nuestra capacidad, creemos en Él. Este es otro punto importante que también se los dejo de tarea. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué pasa cuando nosotros, al haber visto evidencia suficiente de Él, no creemos en el Hijo de Dios? Estamos diciendo que Dios Padre es mentiroso. Es fuerte, ¿no? O sea, y este viernes en Primera de Juan vamos a hablar sobre la visión bíblica del pecado que nos da Juan en su primera epístola. Los invito a los que están viendo griego que puedan estar con nosotros el viernes, ¿no? Un principio te lleva al otro y justo vamos a hablar acerca de eso, ¿no? De lo que estoy mencionando. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Juan 12:36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. ¿Qué significa los que creen en su nombre? No es simplemente los que creen que se llama Jesús, o que es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, sino que los que creen, los que le han recibido, o sea, los que han recibido su venida como el Mesías, los que han recibido a Jesús como entendiendo para qué vino, para salvarme del pecado, para poder alcanzar vida eterna a través de Él, para morir y ocupar mi lugar en la cruz o en el Calvario. A los que creen en su nombre, a los que creen la magnitud de su nombre, porque dice que le ha sido dado un nombre sobre todo nombre, que en Él se sustenta todo el universo, dice. Él es la esencia misma del Padre, es Dios, dice, ¿no? A ellos les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiere decir que aún pisteo involucra si yo soy hijo de Dios o no? Sí. ¿Todos somos hijos de Dios? No. Existen las criaturas y los hijos. ¿Somos hijos porque nosotros somos mejores que otras personas? No. Pero dice a los que le reciben, a los que creen en su nombre, a los que creen que Él es el Mesías, que Él es Dios supremo, que Él le ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, que Él es Dios y ha venido a salvarte del pecado. Dice, a ellos se les dará la potestad, exousia, de ser hechos hijos de Dios. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, pisteo, viendo las señales que Él hacía. Jesús presentó evidencias a través de las señales que Él era el Hijo de Dios.
Y para terminar, primera de Juan capítulo 5 verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, pisteo, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, os he leído estos textos porque son referencias cruzadas al texto que empezamos leyendo acerca de Juan 20:31, dice, ¿no? Pero estas han sido escritas para que creáis, pisteo, que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo, pisteo, tengáis vida en su nombre. Os he mostrado formas prácticas de pisteo, ¿no? Y que puedan ver que esta palabra aparece en otros textos y que puedan tener una idea más práctica, más gráfica de lo que eso significa. Vamos a orar y terminar este video. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú nos llevaste de la oscuridad a la luz por medio de tu Hijo amado Jesucristo, al cual lo hiciste Rey de nuestras vidas, Señor, y es nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, y hemos creído en su nombre, que es nombre sobre todo nombre. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que nos permitas experimentar pisteo en nuestras vidas, que gracias a la evidencia que hemos recibido de ti, como Dios grande y soberano y Dios verdadero, como Jesús, como el Hijo del Rey, como Rey de Reyes, como hijos de Él, que es nuestro Rey, como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios. Que esta evidencia, Señor, sea suficiente para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivir, para que nosotros podamos conducir nuestra vida en una manera santa y agradable ante tus ojos. Que los instrumentos, nuestros miembros sean instrumentos de justicia y que caminemos en santidad para honra de tu nombre. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Hermanos, el Señor los bendiga. Es un placer siempre para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Los invito a que si no están unidos ahí donde están en este momento en Facebook, tienen arriba el botón de like de nuestra página de True Happiness. Y bueno, que puedan dar like para que de esa manera, pues, creo que están like, también hay una campanita para que cada vez que estemos en vivo, ustedes sepan que estamos en vivo y puedan ser partícipes de estos videos, ¿no? Nuestra idea no es hacernos famosos, porque nosotros no somos quien para hacernos famosos, pero sí te pedimos que nos apoyes para que de esta manera podamos seguir extendiendo el mensaje del Evangelio y otras personas puedan escuchar acerca de quien sí es famoso y quien sí debe ser famoso, y ya lo es, Jesucristo. Gracias por ser parte de nuestra familia y que Dios te bendiga y te envío un fuerte La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16 que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo.